Chicos, muy buenas tardes. Damos inicio a la clase de razonamiento matemático con el profesor Juan Salas. Ya el profesor está con nosotros en sala, saludando a todos por el chat, por favor. Profesor Juan, muy buenas tardes. Puede dar inicio a su clase. Buenas tardes, muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos muy bien. Listo para comenzar con nuestra clase del día de hoy. No sé ustedes por vuestra casa, pero por acá está haciendo un poquito de frío. Un poco de frío el día de hoy, pero bueno, ya. Eso, ya. ¿Cómo se llama? Es algo sorprendente, ¿no? ¿Mm? Oh, es, es, está un poco avanzado, ¿no? El tiempo, digo, ¿ya? Voy colocando a ver lo que nos toca el día de hoy, ¿sí? Miren, hoy vamos a trabajar lo que se refiere a. Vamos a hablar de análisis combinatorio. Vamos a hablar de análisis combinatorio, ¿correcto? Y cuando hablamos de análisis combinatorio, amigos míos, cuando hablamos de análisis combinatorio, de lo que estamos hablando es de responder básicamente a una pregunta clave. ¿Cuál es la pregunta a la que trata de responder el análisis combinatorio? ¿Cuál es la pregunta a la que trata de responder el análisis combinatorio, amigos míos? Pues muy simple. El análisis combinatorio trata de responder a la pregunta de cuántas maneras puede ocurrir algo, ¿no? De cuántas maneras puede ocurrir algo, cuántas posibilidades hay, de cuántas formas puede pasar, etcétera, 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 ¿no? A ese tipo de preguntas trate de responder. ¿Sí? A ese tipo de preguntas trate de responder. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que, para ello, usar algunas técnicas matemáticas que nos ayuden. O sea, y eso es justamente el análisis combinatorio. Ahora, es cierto que no todas las preguntas del tipo de cuántas maneras puede pasar algo se hacen con análisis combinatorio, muy cierto. Hay casos en los cuales simplemente hay que contar uno por uno los casos, es verdad, ¿no? Pero hay una buena parte de ellos en los cuales el análisis combinatorio nos va a ayudar a no hacer eso, pues justamente a no contarlos uno por uno, ¿no? Sobre todo, pues, son un montón. Vamos a ir rápidamente al asunto, ¿ya? Vamos a ir rápidamente al asunto. A ver, am, vamos bueno, la presentation de PowerPoint Uy, se cerró. Un ratito, por favor. Se raya esta cosa, pero... genial. Ah, ¿qué pasó? Ya. Mm, Definitivamente es mi laptop. Sigo teniendo problemas, bastantes problemas con mi laptop, chicos, pero bueno, paciencia, pues, paciencia, paciencia, no se preocupen, no se preocupen. Ya estoy ahorrando para comprar otra, estoy ahorrando para comprar otra. Más o menos para el 2045 me alcanzará para comprar otra laptop. Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, ¿no? Eh, bueno, paciencia. Ahí está, por fin apareció, ya está. Amigos, entonces vamos con este asunto de aquí, ¿ya? Vamos con este asunto aquí. Compartimos nuestra presentation. Ahí está de PowerPoint. Bueno, mira, espero que ya esté. Espero que todos puedan ver la presentación ya. ¿Sí? Excelente, muy bien. Como decía, vamos a hablar el día de hoy de análisis combinatorio. Cuando hablamos de análisis combinatorio, estamos hablando de responder a la pregunta de cuántas maneras puede ocurrir algo, de cuántas formas puede pasar algo, cuántas opciones hay, cuántas posibilidades. O sea, hay diferentes maneras en las cuales se puede enunciar esta pregunta. Y para responder a esta pregunta, eh, un primer detalle que vamos a conversar es el asunto de los factoriales. Cuando hablamos de factoriales, estamos hablando de una técnica matemática que nos va a ser de gran ayuda.
El factorial, una herramienta matemática, el factorial se representa con un signo de admiración y para un número n y se define como ¿cómo se llama? Para enteros positivos, antes que nada, para enteros positivos, se define como el producto de todos los enteros positivos menores o iguales al número n, ¿no? N tiene que ser un entero positivo, insisto. Entonces, en general, el factorial de un número n va a ser 1 por 2 por 3 hasta n. Insisto, se define solo para enteros positivos, o sea, enteros mayores o iguales que 1, en otras palabras. Ahora, cuando hablamos de lo que son los factoriales, ojo, entonces eso quiere decir que, por ejemplo, el factorial de el número uno, por ejemplo, el factorial del número uno, pues simplemente sería uno, ¿no? ¿Sí o no? El factorial del número 2 sería pues 1 por 2, ¿no? Lo cual nos daría simplemente 2. El factorial del número 3 sería pues 1 por 2 por 3, 6. Y pues así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, el factorial de 4, ¿no? Sería, ya no lo voy a escribir la operación, solamente el resultado. Factorial de 4, 1 por 2 por 3 por 4. Eso va a ser pues 24. El factorial de 5, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, sería 120, ¿no? Mientras que el factorial de 6, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, sería 720. ¿Mm? ¿Sí? El factorial de 7, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. El factorial de 7 es 5000. Factorial de 7 es 5040. ¿Ok? Sí. Factorial de 7 es 5040. 5040. ¿Ok? Y hasta eso está pidiendo. Ya, así. 5040. Etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Entonces, alguien podría preguntarse en este momento, profesor, ¿usted está colocando estos valores de factoriales desde el 1 hasta el 7 acá en el material? Sí, claro. ¿Acaso está pretendiendo decir que tengo que memorizarme esos valores, esos resultados? Ah, bueno, sí. ¿Ah? Si es que aún no lo sabes, si es que aún no lo sabes, bueno, mira, estrictamente no es que tengas que, pero te recontra conviene aprenderte todos esos factoriales. Por lo menos hasta el factorial de 7. Porque aparecen a cada rato en los problemas. Y es bueno que tú lo reconozcas al toque o que lo calcules al toque cuando vaya a aparecer. Es más, algunos que quieren aprender alguno más, pero miren, a ver, hasta el factorial de 7 ya te defiendes muy bien. Si quieres aprenderte el factorial de 8, que es 40.320, ¿no? De memoria, me refiero. O quieres aprenderte el factorial de 9, que a mí personalmente se me hace más fácil recordarlo como 36.288 y le pongo al final del 0. O sea, 362.880 en otras palabras. Si quieres aprenderte eso en memoria, genial, ¿no? El 9 factorial del 9, el factorial de 8. Pero por lo menos hasta el 7. Quizás el 10 que agrega un 0 más, pero más ya no. Más ya no. Porque algo que seguramente se están dando cuenta, si es que no lo sabían aún, es que los factoriales son números que crecen muy rápidamente. El factorial de 1 es apenas 1, una cifra. Ya el factorial de 4 es de 2 cifras. El factorial de 5 ya es de 3 cifras. El factorial de 7 es de 4 cifras, ni hablar el de 8 o el de 9.
crecen muy rápido estos números, ¿no? Por eso los factoriales van a tender a ser números enormes. Y por eso no te van a pedir calcular cosas como factorial de 20. Si un problema X te sale de respuesta factorial de 20, difícilmente te van a poner en las alternativas el resultado de lo que es el factorial de 20, que está en el orden de los trillones. No, no. Si te viene factorial de 20, si tú resuelves el problema y te sabes que la respuesta es factorial de 20, lo más probable es que en las alternativas le pongan el 20 con su signo de admiración. Factorial de 20. Punto. ¿Ok? ¿Entienden? O sea, ¿ya? Por eso tampoco es necesario memorizar factoriales demasiado grandes, porque uno, no es necesario y dos, es demasiado. Demasiado. ¿De acuerdo? Pero hasta ahí te vas a defender muy bien, por favor, ten en cuenta, ¿eh? Ahora, no hay factoriales de números que no sean enteros, ni tampoco factoriales de números negativos, ¿ya? Así que el único factorial que falta es el factorial del cero, que se define de una manera distinta. Simplemente se define el factorial de cero como 1, punto. Se define como 1. ¿Por qué? Por definición. Yo defino el factorial de cero como el 1. Eso dijo el tipo que inventó esto. Las definiciones en matemáticas, chicos, las definiciones en matemáticas son como, mira, más o menos algo así como que, como ser el autor de una canción, como ser el autor de un libro, como ser el autor de una pintura, ¿no? O sea, si tú escribes el libro, si tú haces la pintura, si tú compones la canción, pues tú le pones el nombre, pues, ¿no? Y nadie te puede decir que no se llame así, ¿no? No, yo no quiero que tu canción se llame así, yo le cambio el nombre. Oye, ¿tú quién eres? Yo le hice, ¿sí o no? ¿Mm? Yo escribí el libro, yo le pongo el nombre, pues, mi libro, pues, ¿no? Algo así son las definiciones de matemáticas. Yo defino el factorial de cero. Yo defino una cosa llamada factorial de cero. A esa cosa yo digo que es un 1. Yo mando porque yo lo inventé, pues. Es medio así, pero es algo así, ¿ya? Es medio raro, pero es algo así. Ahora, diferente es que tú le preguntes, ¿no? Por ejemplo, al autor de ese libro, al autor de esa canción, ok, tú mandas, es tu libro, es tu canción, ¿no? Yo no voy a cambiar el nombre, pero cuéntanos, ¿hay algún motivo por el cual le pusiste? Ah, ese es diferente, ¿no? Señor, usted que inventó el factorial de cero, decidió que sea uno. Me da la impresión que iba a ser cero, pero cuéntenos, ¿hay algún motivo por el cual el factorial de cero sea uno? Ah, ya es otra cosa, ¿ok? De hecho, hay varios motivos, pero nosotros, por cuestión de tiempo y de simplicidad, vamos a referirnos solamente a uno que tiene que ver con una pequeña propiedad. Pero antes vamos a enunciar esa propiedad. Entonces, ojo, veamos algunas propiedades de los factoriales. Comencemos con una muy sencilla. Y para esto voy a usar un pequeño ejemplo. Imagínate que tengo el factorial de 6. Tú sabes que el factorial de 6, por supuesto, es 720, pero el factorial de 6 también es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Entonces, se puede poner como 1, ¿no? Por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Bueno, pero también se puede poner así, ¿no? Es una multiplicación, así que el orden no importa. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ok? ¿Sí o no? No hay problema, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero tú, alumno de PAME, te das cuenta al toque. Profe, un momento, pero 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿eso no sería el factorial de 5? Lo cual quiere decir que el factorial de 6 básicamente va a ser 6 por el factorial de 5. ¿Sí o no? Y esa es la primera propiedad, prácticamente es la propiedad de los factoriales. El factorial de un número n, en este caso 6, es ese mismo número, n, por el factorial del número anterior, por el factorial de n-1. Esa propiedad. El factorial de cualquier número n es n por el factorial de n-1. Pero tú podrías decir lo siguiente, profesor, está bien, entiendo esto, pero factorial de 6 también podría ponerse así. O sea, yo sé que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no?
Entonces, por ejemplo, se me ocurre esto. 3 por 2 por 1 es el factorial de 3. Entonces yo podría decir que es 6 por 5 por 4 por el factorial de 3. ¿Sí o no? 6 por 5 por 4 por el factorial de 3. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, extendiendo esta propiedad, puedo decir que el factorial de un número n sería n por n menos 1 por n menos 2. O sea, va bajando de 1 en 1 y al último le pongo un factorial. Pero profesor, o sea, quiere decir que sería algo así como esto. El factorial del número n es n por n menos 1 por n, etcétera, hasta un n menos k. Y al último le pongo factorial. Pero ¿quién es ese último? ¿Hasta dónde llego? ¿Cuánto vale ese k? Eso depende de lo que te convenga. Eso depende de lo que a ti te convenga. Es cuestión que observes, por ejemplo, una clásica de estos problemas es para simplificar. Ahí se te dicen, por ejemplo, una clásica aplicación de esta propiedad es, por ejemplo, para simplificar. Imagínate que tuvieras factorial de 8 por factorial de 8 dividido entre factorial de 7 por factorial de 10. ¿Ok? Entonces dices, oye, el factorial de 8 es 8 por el factorial de 7. ¿Sí o no? Y abajo tiene factorial de 7. Y eso conviene, porque se va a eliminar, pues. Por ejemplo, este 10, este factorial de 10, como arriba hay un factorial de 8, pues yo creo que no sería para nada una mala idea decir que esto es 10. Extiendo la propiedad por 9, por 8. Podría seguir, pero como arriba hay factorial de 8, ahí me quedo. Y a esto le pongo su factorial de... Entonces, factorial de 7 con factorial de 7, así como ella con tu mejor amigo, se van juntos, ¿sí o no? Igual que este factorial de 8, este factorial de 8, de la manito, ¿sí o no? ¿Eh? Ya se convirtió en una simplificación común y corriente, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Eh? Así me entiendes mejor, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Por lo tanto, aquí nos queda, ya, mira, ya no hay factoriales, es entonces 8 sobre 10 por 9. Siempre insisto, una simplificación común y corriente. Me quedaría aquí 4 de 45. ¿Qué les parece? ¿Ah? Es una aplicación de la propiedad, esta es la propiedad de los factoriales para la simplificación. Ahora, por definición, yo sé que el factorial de 0 es 1, ¿cierto? ¿Sí? Pero ahí, pues, lo que te decía, le preguntamos a este señor que inventó este asunto, oiga, ¿y por qué eligió que el factorial de 0 sea 1? Bueno, hay un montón de motivos, pero uno de ellos es para que el 1 también cumpla esta propiedad. Voy a aplicarle esta propiedad al 1. Y miren, factorial de 1 sería 1 por el factorial de 0, si es que existiera el factorial de 0. Yo lo acabo de definir. Mira, yo sé que el factorial de 1 va a ser 1. Y 1, por lo que sea, es eso mismo. O sea, 1 por A es A, 1 por X es X. 1 por factorial de 0 es factorial de 0. Pues. Entonces, mira, que el factorial de 0 sea 1 es súper conveniente para que el 1 también cumpla la propiedad. ¿Ves? Si el factorial de 0 fuera 0, malograría el asunto. ¿Te das cuenta? Esto por si acaso, lo que acabo de hacer por si acaso no es una demostración, ¿eh? Lo que acabo de hacer no es una demostración, es mostrar por qué funciona, ¿sí? Muy bien. Ahora, la otra propiedad de factoriales que me interesa, hay más, aunque en realidad todas vienen de aquí, ¿eh? Pero hay una sola propiedad que se me interesa muy sencilla, que el factorial de dos números va a ser igual solamente si los números son iguales. ¿Ah? El factorial de dos números, el factorial de cada uno de ellos va a ser igual solamente si los números son iguales. Lo cual implica lo siguiente.
lo cual implica lo siguiente. Factorial de n, factorial de m, n igual a m. Entonces, esta es la justificación de las ecuaciones con factoriales. Por ejemplo, si tú llegas a un problema X, bla, 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 llegas a que factorial de X, por ejemplo, resulta que es igual al factorial de 8, pues no hay ninguna duda. La única solución posible es que X es 8. Porque dos factoriales son iguales solamente cuando los números a los que les saco factorial son iguales. No hay otra. No es que pueda haber dos soluciones, no, 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 es única. Con una única salvedad. ¿Mm? Con una única salvedad. Y es que, ojo con esto, los factoriales, ojo, los únicos factoriales, mejor dicho, de números diferentes que son iguales, son estos. O sea, si los números son diferentes, sus factoriales van a ser diferentes. Por eso, para que salgan los mismos factoriales, tienen que ser los mismos números. Con la única excepción del 1 y el 0. Son los únicos números diferentes que tienen el mismo factorial. Factorial de 1 es 1 y factorial de 0 también. Bueno, esto es lo que me interesa de factoriales el día de hoy. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? ¿Ah? ¿Bien con los factoriales? ¿Sí? Ya. Ahora, si soy estricto, todavía no he hecho análisis combinatorio. El análisis combinatorio, pero disculpe, los factoriales son una herramienta matemática genial que sirve para muchas cosas, especialmente para nosotros, menos a nuestro nivel, nos interesa mucho el análisis combinatorio. Por supuesto que sí. Pero los factoriales tienen otras aplicaciones también. Entonces, factorial es solamente una herramienta matemática que se usa especialmente para nosotros, al menos a nuestro nivel, en análisis combinatorio. Por eso te digo, si soy estricto, todavía no he hecho análisis combinatorio, todavía no he respondido la pregunta de cuántas maneras pasar. Así que ahora vamos a entrar, esta vez ya, de lleno al análisis combinatorio. Y ya que vamos a comenzar, pues tenemos que comenzar con, si voy a comenzar algo, debo comenzar por el principio. ¿Sí o no? Por eso comenzamos con los principios del análisis combinatorio. ¿Y cuáles son estos principios del análisis combinatorio? Dados dos eventos A y B que ocurren de A minúscula a B minúscula de manera distinta respectivamente, o sea, A ocurre de A maneras, B ocurre de B maneras, tenemos dos principios importantes. De hecho, ya los hemos conversado antes, cuando hicimos rutas. Hicimos rutas ya, ¿no? Hicimos rutas. Y rutas ya hemos hecho, ¿no? O todavía no. No me acuerdo ya. Bueno, olvídalo. Este, los principios son principio de adición y principio de multiplicación. El principio de adición es cuando ocurre un evento o el otro, mientras que el principio de multiplicación es cuando ocurre un evento y el otro. En otras palabras, adición se suma cuando es O, y cuando es un I, se multiplica. Ok, profe. O sea, cuando es O sumo, cuando es I multiplico, pero ¿a qué se refiere con O y con I? A ver, mira, muy sencillo. El O significa que son opciones. Eliges una cosa o la otra. En cambio, el I es que las dos cosas ocurren. Ocurre una y también ocurre la otra. Por ejemplo, un ejemplo súper sencillito. Ahí nomás. Mientras van haciendo su captura de pantalla, porque ya no voy a escribir nada más. ¿Saben? Ya no voy a escribir nada más. Vayan haciendo su captura. Yo digo, ¿sabes qué? Tengo dos polos y tres camisas. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para vestirme, no? Ay, profe, fácil, pues se tiene que poner uno de sus dos polos o una de sus tres camisas. Es un O, se suma. Dos polos, tres camisas, tiene cinco opciones, dos más tres. Nada del otro mundo, ¿sí o no? ¿Mm? Pero, si hubiera dicho, tengo dos polos y tres pantalones, ¿de cuántas maneras me puedo vestir? Pues esta vez tendrías que ponerte uno de los dos polos y uno de los tres pantalones. También no es O, es un I, porque ambas cosas te tienes que poner. Yo no creo que nadie salga a la calle diciendo, bueno, hoy me pondré polo o me pondré pantalón. No, no, no creo que nadie salga con el polo solito, nada más, no creo, no creo.
¿Sí o no? Entonces, tienes que ponerte polo y pantalón, al menos con los datos que tenemos, ¿no? Entonces, uno de tus dos polos y uno de tus tres pantalones, dos por tres, sería seis posibles combinaciones, seis posibles formas que tiene de vestirte. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el O, es el I. El O es opciones. ¿Me pongo polo o camisa? El I es que ambas cosas ocurren. Me pongo camisa y me pongo pantalón. Por ejemplo, o polo y pantalón, lo que fue. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Sí? Ahora escuchen, por favor. ¿Ya? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora escuchen, por favor. Este es un detalle muy importante. Am, los principios del análisis combinatorio son tan importantes que yo podría decir en este instante, bueno amigos, se acabó la teoría. Solo con eso resuelvan todas las separadas. Solo sumando y multiplicando. Oh, sí se puede, claro que sí. Porque de aquí viene todo. De los principios de adición y multiplicación viene todo. ¿Ya? Pero no te preocupes. No nos vamos a quedar solamente con esto. Si bien con principio de adición y multiplicación puedo hacer todo análisis combinatorio, de ahí viene todo en realidad. Tomando como base estos principios, se demuestran unos métodos que nos permiten hacer las cosas más rápido. O sea, de que se puede, pero no sería lo más práctico, no sería lo más eficiente. Vamos a hablar de algunos métodos que toman su base en adición y multiplicación. Número uno. Y número dos, una vez teniendo en cuenta esto, los, los principios de adición y multiplicación, ojo con esto. Bueno, análisis combinatorio en general, chicos. Hay que aprovechar la teoría en análisis combinatorio porque los nombres son recontra obvios, como para que no los olvides. Debería ser lo más fácil de recordar la teoría de análisis combinatorio. Por ejemplo, ¿con qué se comienza? Con los principios. ¿Cuáles son los principios? De adición se suma, multiplicación se multiplica. O sea, los nombres son recontra obvios, creo yo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Hay que aprovechar eso, ¿eh? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Muy bien. Hablemos ahora de los métodos de conteo. Hablemos ahora de los métodos de conteo. Métodos de conteo, ojo, métodos de conteo, ojo. Bueno, le dije que los nombres eran obvios, ¿no? Perdónenme, tengo que hacer esto, porque la verdad, los métodos de conteo, ¿qué crees? Sirven para contar. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Oh, dan ganas de pegarle a ese tipo. No, sí, de verdad, en serio, ¿le pagan? ¿En serio le pagan? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Uy, sí. Pero, pero la verdad, o sea, insisto, hay que aprovechar que los nombres son recontra obvios. Los métodos de conteo, efectivamente, ¿para qué sirven? Para contar. Pero ¿qué cosa vamos a contar? Lo que vamos a contar con los métodos de conteo es cuántos grupos puedo formar de un total de n elementos, básicamente. ¿Cuántos grupos puedo formar de un total de n elementos? ¿Ya? Ahora, ahora. Hay dos
maneras de presentar los métodos de conteo. La forma clásica y la forma moderna. ¿Mm? En la forma clásica les hablan de tres métodos de conteo: permutación, variación, combinación. En la forma moderna solo hablan de dos: permutación y combinación. Nosotros vamos a irle a la forma moderna. Voy a trabajar solamente con permutación y con combinación. Nada más. Pero yo sospecho que alguno de ustedes ha trabajado, de repente algunos de ustedes les han enseñado la forma clásica: permutación, variación, combinación. Si alguno de ustedes ha trabajado con los tres: permutación, variación y combinación, no crea que les estoy robando algo, ¿no? ¡Ay! Usted solo va a hacer permutación y combinación. ¿Y la variación? No, no, no. Lo que pasa es que en la forma moderna, la permutación y la variación se juntan en uno solo. ¿De acuerdo? Así que si a ti te han enseñado variación, permutación, combinación, no te estoy quitando ninguna fórmula ni ningún concepto. Solamente es una cuestión de nombre, nada más. ¿Ya? Bien. Ahora, como te digo, yo lo voy a resumir en permutación y combinación. ¿Cuál es la diferencia? En la permutación, en la permutación, el orden es importante. Importa el orden. Y en la combinación, el orden no es importante. No importa. ¿Y qué significa eso de que el orden importe o que el orden no importe? ¿Mm? Miren, eso tiene que ver con un grupo una vez que tú ya lo hayas seleccionado. Tú seleccionas un grupo, le cambias el orden a los elementos y tienes la misma cosa, tienes el mismo grupo, pues el orden no es importante. Ese sería un caso de combinaciones. Entonces, si tienes un grupo, le cambias el orden de los elementos y se convierte en un grupo distinto, pues ahí el orden es importante, el orden influye. Estamos hablando de un caso de permutaciones. Por ejemplo, a ver, veamos. Por ejemplo, a ver, veamos. Miren. Imagínate un caso muy sencillo. Imagínate que quieres tomar un jugo surtido de solamente dos frutas nada más. Ya, vas a la juguería y te tiene la dueña, ¿no? La señora, la encargada de la juguería. Señora, ¿no? Tu casera, ¿no? Señora, sí. Quiero, por favor, un jugo de papaya y fresa. La señora te mira en serio y te dice: ¿por papaya y fresa? ¿No prefieres uno de fresa y papaya? ¿Se está burlando de mí? ¿Sí o no? Señor, ¿qué pasó? Es lo mismo, pues. Un jugo de fresa y papaya, papaya y fresa igual, lo pones en la licuadora. Es el mismo juego, es el mismo jugo. Digo, disculpen, es el mismo jugo. Es el mismo, ¿no? ¿Sí o no? Le cambias el orden. Es el mismo jugo. ¿O me equivoco? ¿Ah? ¿Sí? Le cambiamos el orden de las frutas, es el mismo jugo. ¿Sí o no? Por lo tanto, el orden no es importante. Ese sería un caso de combinaciones. ¿Cuántos jugos puedo formar con las cinco frutas si son jugos de dos? Sería una combinatoria de los cinco elementos de escojo dos. En cambio, imagínate que en vez de hacer jugos, de tener frutas y hacer jugos, lo que estás haciendo es formar una bandera, digamos, una bandera tricolor, con una estructura como nuestra bandera, así de tres franjas verticales. Tú quieres una estructura de tres franjas verticales y quieres que la bandera sea tricolor, o sea, de tres colores. Y tienes disponibles, digamos, 10 colores diferentes de tela. Bien, haces tu bandera. Le cambias el orden de los colores. ¿Es la misma bandera? Tienes una bandera cualquiera, le cambias el orden de los colores, los mismos colores, ¿no? Pero en otro orden. ¿Es la misma bandera? Ya no, ¿no? Nada que ver, ¿sí o no? Al cambiar el orden de los colores es una bandera distinta, ¿sí o no? ¿Eh? Porque en una bandera hay posiciones. Hay primera franja, segunda franja, tercera franja, suponiendo una bandera vertical, ¿no?
Primera franja, segunda franja, tercera franja. Entonces hay orden, hay puestos, posiciones. Los problemas en los cuales te hablen de directamente o te hagan entender, como en este caso la bandera, que hay puestos, posiciones, cargos, lugares, que hacen pensar al toque en permutación, siempre que le dé contexto, por supuesto, pero en general sería así, ¿no? Entonces, ese sería un caso de permutaciones. ¿Mm? Ese sería un caso de permutaciones. ¿Cuántas banderas puedo formar? ¿No? No sé, digamos que tengo 5 colores, de los 5 colores elijo tres. Permutación de los 5, elijo tres. ¿Ya? Ahora, en el caso de las permutaciones y las combinaciones, entonces lo importante es que te des cuenta si el orden es importante o no para elegir. ¿De acuerdo? Tienes que darte cuenta si es permutación o combinación. ¿El orden importa o no? Ahora, en el caso de la permutación, en el caso de la combinación, bueno, en el caso de los problemas que te dan en examen, ¿no? Algo que he visto con relativa frecuencia. Tienes que saber diferenciar si es permutación o combinación, porque no creo que ninguno de ustedes haga lo que he visto en algunos alumnos. Como nunca aprendió a diferenciar permutación de combinación, hizo los dos. Como no sabe, como no sabe eso, le importa el orden, no importa el orden, no lo tiene claro. Entonces, que mira, ¿será permutación? ¿Será combinación? Hago los dos por si acaso, a ver cuáles están las alternativas. No. Es una mala estrategia. Número uno. Si te haces el problema con permutación y otra vez después con combinación o al revés, estás perdiendo tiempo, pues. Estás haciendo dos problemas cuando bastaba hacer uno. Número uno. Número dos. No es raro que en los problemas les pongan en las alternativas los dos, con permutación y combinación, a ver quién cae. ¿Eh? Eso no es raro, ¿sí? Eso no es raro, disculpen. Un poco de calor. Bueno, a ver, ¿ya? Eso no es nada raro, ¿sí? Medio raro es el clima, ¿no? O como dicen nuestros amigos expertos en geografía, no se decir clima, sino el tiempo, dicen, ¿no? El tiempo. Bueno, a ver, sepan diferenciar, por favor, ya sepan diferenciar. Entonces, porque insisto, eso de hacer la permutación y luego la combinación a ver cuál está, es una pésima estrategia en nuestra opinión. ¿Ya? No, pierdes tiempo y además no sería nada raro que estén los dos en las alternativas para ver quién marca equivocadamente. ¿Ya? Bien, ¿se ha entendido la diferencia entre permutación y combinación? ¿Sí? ¿De cuándo usar cada uno? ¿Sí? Antes de fórmulas ni nada. ¿Sí? Entonces, hablemos ahora sí de la permutación. Lo dijimos, en la permutación el orden es importante. Ojo para la permutación, atentos a este tipo de preguntas, que eso te sugiere, siempre hay que leer, por supuesto, el contexto, pero esto te sugiere permutación. ¿De cuántas maneras puedo, de cuántas maneras puedo colocar? ¿De cuántas maneras puedo ubicar? ¿De cuántas maneras, ¿no? Se pueden sentar? Eso te está dando una idea de orden. Colocar, colocación, puesto, ubicación, ubicar, ubicación. Te estás dando a pensar en lo que es el orden, ¿cierto? ¿Sí? Siempre hay que leer el contexto, por supuesto, pero de todas maneras siempre ten en cuenta esto. O cuando aparezcan cargos, puestos, posiciones, ahí piensa en permutación. Importa el orden. Siempre leyendo el contexto, por supuesto. Ahora, hay tres tipos de permutaciones. Comencemos rápidamente con la más sencilla, la permutación lineal. Se escoge una parte del total.
De los n elementos se eligen k. De los n elementos se eligen k. Para que literalmente formen una línea. Veamos la función aquí. Insisto. Bueno, decía. ¿Qué pasó? En la permutación lineal se colocan los elementos en una. K elementos de un total de n. K elementos de un total de n. ¿De acuerdo? Y nuevamente vamos con lo que te decía, el orden, perdón, las palabras son recontra obvias. Voy a usar permutación lineal cuando los elementos forman una línea. Y esta es su fórmula. La permutación de n elementos de los cuales elijo k es factorial de n sobre factorial de n menos k. Y vean, ya está apareciendo el factorial. Apareció el factorial. K elementos de un total de n. Antes de n elementos elijo k y el orden es importante. El orden es importante. ¿Sí? Miren, aparecieron los factoriales. Factorial de n sobre el factorial de n menos k. ¿Sí? Es en la formulita. ¿No? Es en la formulita. Ahora, ¿qué pasa cuando el k es n? Cuando el k es n, significa, o sea, k es el grupo que elijo del total. Permutación de 5 en 3. De los 3 formo líneas, de los 5 formo líneas de 3. Permutación de 8 en 4. De los 8 formo líneas de 4. ¿De acuerdo? Que, a ver, disculpen un momentito. Ahora sí, perdón. La permutación de n en k, factorial de n sobre factorial de n menos k. Cuidado con esto. Ahora, esa es la lineal. Estoy cogiendo k elementos de un total n. ¿Cuántas filas de 5 puedo formar si tengo 8 personas? Permutación de 8 en 5. El orden de una fila es importante. ¿Y qué pasa cuando el n es igual al k? O que el k es igual a n, que para el caso es lo mismo. Significa que estoy usando a todos. O sea, ¿cuántas filas de 8 puedo formar con 8 personas? Ya, en ese caso ya de frente se dice que la permutación es el factorial de n de frente. El factorial de n de frente. ¿De cuántas maneras puedo formar una fila de 8 personas con 8 personas? Factorial de 8. Alto. Ahora, así como hay permutación lineal, en la cual los elementos, por ridículo que sea, pues ahí sería de frente el factorial de n, ¿ya? Sí. Ahora sí. Si el n es k, ya no se escribe permutación de n en k, no de frente, se escribe de frente permutación de n es factorial de n, factorial de n, ¿de acuerdo? O sea, porque en otras palabras, aquí se trabaja con todos. O sea, no es lo mismo decir cuántas filas de 5 puedo formar con 8 personas que decir cuántas filas de 8 puedo formar con 8 personas. ¿Cuántas filas de 5 puedo formar con 8 personas? Permutación de 8 en 5. De los 8 elijo 5. Importa el orden.
Factorial de 8 sobre factorial de 8 menos 5, que es factorial de 3. Bueno, ¿cuántas filas de 8 puedo formar con 8 personas? Profe, son todos de frente factorial de 8. ¿Ah? De frente factorial de 8. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. La permutación circular es cuando los elementos están en círculo. La permutación circular de n elementos chicos, ojo, corresponde a lo siguiente. Si, por ejemplo, tengo 6 personas en círculo, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Bueno, como tú te das cuenta, en un círculo es diferente a una línea. La permutación lineal es cuando están, pues, formando una línea. ¿Ok? Ahí claramente hay puestos. Cuando hay un círculo no hay puestos hasta que tomes a uno como referencia. Si yo tomo, por ejemplo, a este señor de acá, por poner un caso, este elemento de acá lo tomo como una referencia. Y yo podría decir que todos estos están formando una línea a su alrededor. Entonces, fíjense, son 6 elementos. Uno lo tomo como una referencia, puede decir que los otros 5 forman una línea de 5 a su alrededor. Es por eso que la permutación circular de n elementos no es factorial de n, sino factorial de n menos k. De n menos 1, perdón, de n menos 1. O sea, 6 en círculo es factorial no de 6, sino de 5. Sino de 5. ¿Ya? Porque es como que a este, los otros 5 lo toman como referencia. Entonces, una línea de 5 alrededor de este señor. ¿Ok? Esa es la circular. Te cuidado, la circular es factorial de n menos 1, no factorial de n. ¿Ya? Ahora, en cuanto a permutación lineal y permutación circular, estamos asumiendo que los elementos son todos diferentes, distinguibles, es el término técnico. O sea, todos los elementos se pueden distinguir uno del otro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando hay elementos que son iguales? No se pueden distinguir uno del otro, elementos indistinguibles. Ahí entra la llamada permutación con repetición. La permutación con repetición que tiene esta formulita tan sencilla. Ahora, yo sé lo que uno dice cuando ve esa fórmula. Dice, "Oh, profe, dime, sí, ¿qué pasa? ¿Profe, esa fórmula? Ah, ¿qué pasa? Oye, ¿qué? No, no, ¿qué es esa porquería? Oye, ¿qué tienes? Oye, ¿qué tienes? Ok. Sé que ver esa fórmula así de frente puede ser un poco confuso para algunos. Le voy a poner un ejemplo muy sencillito, mira. Imagínate que yo tengo 3 cifras, 7, y 2 cifras, 8. Ahí está, 2 8. ¿Ya? Yo te dijera, con esos 3 7 y esos 2 8, ¿cuántos números de 5 cifras podrías formar? Vamos comenzando con un detallito. En primer lugar, claramente el orden es importante. En un número, tú le cambias el orden de las cifras, es un número distinto. Si tengo un 2 y un 3, no es lo mismo poner adelante el 2 y luego el 3 23, que ponerlo al revés, 32, cambiaste el número.
Es claramente una permutación. Y como los números van a estar en línea para formar el numeral de 5 cifras, son 5, sería en general factorial de 5, una permutación lineal. Pero algunos me dirían, y con justa razón, pero profesor, un momento. Ya, está bien. Entiendo que en general el orden de las cifras es importante en un número. Si cambio un 8 con un 7 y lo pongo al revés, 7 8, claramente es otro número. Pero acá hay números iguales, cifras iguales. ¿Qué pasa si coge dos cifras iguales y las cambia lugar? Por ejemplo, un 7 con un 7. Si cambia un 7 con un 7, no se nota, porque son iguales. Bueno, entonces, esto es lo que se hace, miren. Como hay tres 7, como hay... Uy, ¿por qué puse 8? Disculpen. No se ve muy bien ese 3. Hay tres 7. Entonces, este factorial de 5 lo voy a dividir entre el factorial de 3. Y como hay dos 8, también lo voy a dividir entre el factorial de 2. Y esa es la palabra clave, lo voy a dividir. Eso es una aplicación de la fórmula que está abajo. Esa que está ahí es una aplicación de la fórmula que está abajo. O sea, básicamente, si se dan cuenta, el factorial, la permutación con repetición viene a ser factorial del total sobre factorial de cada tipo. Básicamente es eso. Factorial del total sobre factorial de cada tipo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me entienden, chicos? ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan lo que les dije? Que los tiempos que estoy hablando, los nombres son evidentes y nos van a ayudar. Pues aquí hay que usar esto. Permutación lineal la usaré cuando los elementos están en línea. No. Sí. Y si están en círculo, ¿qué crees? Usaré permutación circular. No. Sí. Y si tengo elementos repetidos, voy a usar permutación con repetición. Anda. Sí. Así de ridículos son los nombres. Espero que no los olviden. Pero hay que aprovechar, justamente, hay que aprovechar. Aprovechen que los nombres son recontra ridículamente obvios, para que no se vayan a confundir. O sea, sé que suena casi ofensivo, pero a ver, ¿cómo están los elementos? En línea. Ah, es una permutación lineal. Suponiendo que importa el orden, ¿no? Bueno, como están en círculo, sospecho que debe ser circular. Hay elementos repetidos. Debe ser con repetición. Ya, pues, o sea, así de sencillo y obvio debería ser el asunto. ¿Ya? ¿Y qué hay con la combinación? En la combinación también se escoge una parte del total. ¿Mm? Se escoge una parte del total. Ojo. Paso. Ahora sí. En la combinación se elige, insisto, una parte del total, k elementos. Y el orden no importa. Y esta es la formulita, la combinatoria de n en k, ¿no? De un total de n, se elige en k. Ojo.
Esta es la combinación de n elementos de los cuales elijo k. El orden no importa. Noten que la fórmula de la combinación se parece mucho a la permutación lineal. ¿Sí? La diferencia está en que en la combinación aparece esto, ¿no? Pero se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho. Tanto es así que comparten algo muy importante. El valor del K, el grupito que tomo del total, oscila entre dos límites. Máximo puede ser n y mínimo es cero. Máximo es n, mínimo es cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se llama? Si yo, por ejemplo, sea en permutación lineal o combinación, tengo, digamos, 10 elementos, pues lo máximo que puedo sacar de los 10 son 10, pues. De los 10 saco 10. De los 10 ordeno 10. No puedo sacar de los 10, no puedo sacar 11. Desde el K máximo puede ser el mismo N, máximo 10, máximo en total. Pero lo mínimo que puede ser el grupo, el K es cuántos forman el grupo, lo mínimo que puede ser ese grupo, muchos creen que es 1, y no es 1, es 0. 0. 0 significa en la realidad no elegir nada. 0 significa en la realidad no elegir nada. ¿Ya? Es como, por ejemplo, imagínate que quieres comprar un lapicero rojo, se te acabó tu lapicero rojo. Vas a la librería y dices, señor, por favor, necesito un lapicero rojo. Bueno, mira, estos son los lapiceros que tengo. Y solo tienen lapiceros verdes, azules y negros. Pero tú necesitas un lapicero rojo. Ah, no, digo que no me sirve ninguno. Te vas a la librería. O sea, lo que has hecho es no elegir nada. Es una opción, es algo válido, es algo real. Por eso es que el K, lo mínimo es cero. No elegir nada. ¿Te das cuenta? ¿Sí? No elegir nada. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Ahora, unos adicionales que creo que pueden ser importantes para ti. Bien, por favor. Sabemos que en el examen de admisión no me van a permitir usar calculadoras. Eso ya lo sabemos. Entonces, pero aquí hay bastantes cálculos que hacer, ¿sí o no? Y si tuviéramos alguna forma de hacer los cálculos más sencillos, pues hay que aprovechar. Bueno, tanto la combinación como la permutación lineal tiene las llamadas formas prácticas de cálculo. A ver, mira, por ejemplo, la permutación, por ejemplo, vamos a hacerlo como ejemplito. La permutación de 7 en 3, por ejemplo. Ya, por supuesto, la fórmula con factorial es factorial de 7 sobre 7 menos 3 4 factorial de 7 sobre factorial de 4. Sí. Y luego hay que hacer esa división. Sí. Pero hay una forma práctica. Mira, si es permutación de 7, voy a comenzar justamente con el 7. Y lo que me va a mandar aquí es el número de abajo. El número de abajo me va a decir con cuántos números voy a trabajar. ¿Con 3? Bueno, entonces voy a ir en bajada. 7, 6, 5. ¿Hasta dónde, profe? Hasta que sean 3, pues. 7, 6, 5. Hasta que sean 3. Y esto me sale 210. Ya está, el toque, ¿no? Un momento, por favor. O sea, si por ejemplo, lo que yo tuviera fuera la permutación de 10 en 4, lo que usted me dice es que esto sería 10. O sea, como es de permutación de 10 en 4, como abajo dice 4, debo coger 4 números, o sea, en bajada, el 10, 9, vamos 2, 8, 7, y luego lo multiplico nada más. Eso es lo que te estoy diciendo. Lo cual en este caso me sale 5040. ¿Sí o no?
¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría con la combinación? Bueno, con la combinación, ¿también hay forma práctica? Sí. La combinatoria de 7 en 3, por poner un ejemplo, la combinatoria de 7 en 3, 7, 6, 5, igualito, son 3 a partir de acá. Pero la diferencia es que voy a dividirlo entre 1 por 2 por 3. Tú, esto es bastante fácil, me va a salir 35. O sea que si ustedes hicieran combinatoria de, por ejemplo, 10 en 4 para compararlo con el de arriba, es 10, comienza pues del 10, va bajando, abajo dice 4, 1, 2, 3, 4, diez por 9 por 8 por 7. Y como son 4, lo voy a dividir entre 4. 1 por 2 por 3 por... Lo cual me estaría saliendo simplemente, mira, también sale 210. ¿Se entiende esto aquí, chicos? Las formas prácticas de cálculo de la combinación y la permutación. Por si acaso, esto no significa que con esto te vayas a olvidar de las fórmulas, cuidado. Ya sé esto, ya me olvido de las fórmulas con factoriales. No, 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 esta es una ayuda, no es un reemplazo, esta es una ayuda, no es un reemplazo de las fórmulas, ¿eh? Es una ayuda. Ahora, para terminar, cerrar la parte teórica, hay muchas propiedades que cumplen la combinación y la permutación, ¿ya? Muchas propiedades. Yo quiero centrarme en algunas, solo algunas, que creo que van a ser útiles en los cálculos. Principalmente en eso. Miren, son combinaciones que, por ejemplo, o permutaciones que aparecen muy comúnmente en los problemas. Por ejemplo, la combinatoria de cualquier número en cero. Mira, la propiedad número uno. Cualquier número en cero. Sale uno. Combinatoria de 20 en cero, uno. Combinatoria de 1.000.000 en cero, uno. Si los índices son iguales también. Combinatoria de 30 en 30 es uno. Combinatoria de 50 en 50 es uno. Combinatoria de 2.300.000 entre 2.300.000 es uno. ¿De acuerdo? Y también va a funcionar con la permutación. Va a funcionar con la permutación de n en 1. La permutación de cualquier, de 1, pero en 0. Cualquier número, ¿m? Permutación de cualquier número en 0 va a salir 1, eso es lo que quería decir. Permutación de 50 en 0, 1. Permutación de 1.000.000 en 0 es 1. Ahora, la combinatoria de cualquier número en 1, propiedad 2, ese es el mismo número n. O sea, 30, combinatoria de 30 en 1, 30. Combinatoria de 25 en 1, 25. Esto aparece cada rato. Combinatoria de n en n menos 1 también es 1.
Combinatoria de 5 en 4. Digo, n, disculpen, combinatoria de 5 en 4 es 5. Combinatoria de 20 en 19 es 20. Combinatoria de 2 consecutivos es el más grande. Combinatoria de 30 en 29 30. Y también funciona con la permutación de n en 1. Permutación de 50 en 1, 50. Permutación de 18 en 1, 18. Permutación de 2 en 1 es 2. ¿Ya? Bien. Ahora, la propiedad 3 dice que la combinatoria de un número en K es igual a la combinatoria de un número en N, es el número en el mismo número menos K. O sea, en otras palabras, me está diciendo que las combinatorias de dos números son iguales si los dos números de abajo suman el de arriba. O sea, si yo tengo, por ejemplo, la combinatoria de 10 en 6, eso es igual a la combinatoria, es un ejemplo, de 10 en 4. ¿Por qué? Porque 6 más 4 es 10. La combinatoria de 15 en 8, la combinatoria de 15 en 7 son iguales, porque 8 más 7 me da 15. ¿Y esto, profe, esto de qué me sirven los cálculos? Ah, es que mira, combinando adecuadamente las propiedades, puedes ganar tiempo en los cálculos. Mira, por ejemplo, imagínate que por A o B en algún problema X, estás resolviendo y resulta que llegas a esto. Listo. Todo lo que me falta para acabar el problema es que, profesor, la respuesta es combinatoria de 100 en 98. Ya está planteado mi problema, profe. Combinatoria de 100 en 98. Bueno, espérate un momento. Tú puedes decir, pero el profesor ya me enseñó la forma práctica. Entonces, como abajo dice 98, abajo pongo 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta 98. Y arriba, 100 por 99 por 98, que sean 98 números. Ya es tan práctico, ¿no? Pero, si esta combinatoria de 100 en 98, usando la propiedad 3, la convierte en combinatoria de 100 en 2, 100 en 2, profe, claro, porque 98 más 2 es 100. Entonces, esto va a ser igual. Ahora sí creo que es buena idea usar la forma práctica. Abajo pondría 1 por 2 y arriba 100 por 99. Lo cual me sale 4.950. ¿Ves? Más rápido, más fácil, ¿sí o no? ¿Qué te parece? Una buena idea con las combinatorias es reducirla a la combinatoria con menor índice abajo. Si tengo una combinatoria de 10 en 7, mejor la pongo como combinatoria de 10 en 3. 7 más 3 es 10. Y ahora le aplico la forma práctica. Si quiero usar la forma práctica. ¿Ya? ¿Sí? Y por último, si tú sumas todas las combinatorias de un número n, te va a salir 2 a la n. Eso es lo que dice en la propiedad número 4. Pero todas las combinatorias de un número n significa, cuidado, desde n en 0. Desde n en 0. Algunos olvidan que la combinatoria de n en 0 existe. 8 tengan 0. ¿Ya? Muy bien. Eso sería básicamente lo de hoy. Sé que es bastante información, pero la necesitan, creo yo. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Lo tienen? ¿Lo capturaron ya, por favor? He escrito bastante, ¿no? Pero de verdad, creo que es importante. Ahora, mira, lo bueno es que los problemas de análisis combinatorio, la gran mayoría de problemas de análisis combinatorio, suelen ser, la gran mayoría de los problemas de análisis combinatorio suelen ser chiquititos, así nomás al toque se resuelven. Pero para eso necesitan, como el nombre lo dice, un buen análisis. ¿Ya? Muy bien. ¿Pasamos a hacer problemas ya? ¿Sí? ¿Me voy a la pizarra virtual? ¿Sí? ¿Sí? Excelente. Muy bien. A ver, ahí está. Mira, dice. Tengo una urna, dice el problema número 1. Disculpen, ¿todos pueden visualizar la pizarra, chicos? ¿Todos pueden visualizar la pizarra? ¿Sí?
¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Excelente. Vamos, problema número uno. Tengo una urna con 6 bolas blancas, 3 negras, 2 rojitas. Yo quiero comenzar con esto. Quiero comenzar con esto. Evidentemente, tenemos en total 12 bolitas. 6 blancas, 3 negras, 3 rojas. Tengo 12 bolitas. Quiero, ¿de cuántas maneras, análisis combinatorio? Se puede extraer 4 bolitas de manera que sea de cualquier color. O sea, de esas 12, quiero sacar 4, no importa el color que sea. Entonces, el orden no debería importar. Por ejemplo, digamos que sean 2 bolitas, saco 2. ¿Qué sacaste? Saqué una bolita blanca y una bolita roja. Yo creí que había sacado una roja y una blanca. Oh, chistoso eres, no es lo mismo, pues. ¿Importa el orden? No, por lo tanto es combinación. De las 12 bolitas, quiero 4. Forma práctica. Abajo puedo poner 1 por 2 por 3 por 4 y arriba 12 por 11 por 10 por 9. ¿Eh? Resolver eso es muy fácil, 495. Ya está. Al toque. Quiero 2 blancas, una negra y una roja. Muy bien, si quiero 2 blancas, de las 6 blancas quiero 2. De las 3 negras quiero una. Y de las 3 rojas quiero una. Otra vez el orden no importa. De las 6 blancas quiero 2. De las 3 negras quiero una. De las 3 rojas quiero una. Quiero 2 blancas y una negra y una roja. Eso es multiplicación. El y es multiplicación. Bien, forma práctica, propiedad, propiedad. Combinatoria de 3 en 1. ¿Qué le dije? Eso aparece cada rato. Haciendo las multiplicaciones, 135, ya está. Por lo menos 3 del mismo color. Por lo menos 3 significa 3 o más. Te recuerda que estoy sacando solamente 4. Te podría ser que salgan 3 blancas. Pero, profe, si salen 3 blancas, la otra no es blanca, pues. 3 blancas y una que no lo es, o 4 blancas. 3 blancas y una que no lo es, o 4 blancas. ¿Ok? ¿Me entienden? Recuerda que estoy sacando 4 bolitas. O si no, por lo menos 3 del mismo color. ¿Por qué tiene que ser ese color el blanco? Podría ser, por ejemplo, las bolitas negras. 3 bolitas negras y una que no sea negra, pues, ¿no? Pues solo son 3. Después de todo, además solamente hay 3 negras. Entonces jamás lograría sacar algo más. O 3 rojas y una que no sea roja. 3 blancas. Entonces, de las 6 blancas sacamos 3. Y, multiplicación, de las 9 que no son, de las 6 que no son blancas, 3 negras, 3 rojas, de esas saco una. Una que no sea blanca. O se suma. De las 6 que son blancas saco 4. O de las 3 que son negras saco 3. Y de las 9 que no son negras saco una. O de las 3 rojas saco las 3. Y de las 9 que no son rojas saco una. ¿Qué tal? ¿Se entendió esto de aquí? Bien, lo que viene son solamente los cálculos. Propiedades y forma práctica. Propiedades y forma práctica. ¿Ah? Acá, por ejemplo, mira, la combinatoria de 6 en 4 es lo mismo que la combinatoria de 6 en 2. Porque 4 más 2 es 6. Es más rápido para la forma práctica. Y, perdón, ¿no? De 3 en 3 es 1, de 9 en 1 es 9, y aquí es igual, ¿no? Con lo cual tendremos 153 y esta es la respuesta. ¿Ah? ¿Qué parte te complicó de la número 3? ¿El planteo o la...? Porque yo creo que la parte que está azul es un regalo. ¿Sí? Me parece a mí que la parte que está en azul es un regalo. Es bastante obvia, ¿cierto? ¿Te refieres a la parte de las combinatorias? Seguro. ¿Lo de azul? Ok, ya, a ver. ¿Qué he hecho? Bueno, a ver, no te estoy tirando rocha. ¿Qué he hecho en el azul? Pues en realidad casi no he hecho nada. Solamente copiar lo que dice el problema. Quiero por lo menos 3 del mismo color. Por lo menos 3 significa 3 o más. ¿Sí o no? Entonces, ese color puede ser cualquiera, no hay más que blancas, negras y rojas, puede ser cualquiera. Entonces puede ser 3 blancas
Si hay tres blancas, pues la otra no lo es, pues hay una que no es blanca, ¿no? ¿Qué otra opción hay? O opciones, puede ser que las cuatro sean blancas. Recuerda que estoy sacando cuatro bolitas. O puede ser que las tres del mismo color que dice sean negras, pues, ¿no? Tres negras. Entonces, y la otra, porque son cuatro, no será negra, pues, ¿no? O tres rojas y una que no sea roja, pues, ¿no? Por la misma razón que las negras. Y las combinatorias de acuerdo a lo que hay en el problema. ¿Ahora sí lo tienes claro? Sí. Chévere, muy bien. Respecto al problema número 2, dice que la cerradura de la bóveda de un banco, ¿ah? Prestigioso, consta de ser un banco, imagino, consta de tres discos con la numeración del 1 al 10. Un amigo del ajeno quiere abrir la bóveda, ¿cuántos intentos infructuosos, fallidos, como máximo tendrá que realizar este señor? La bóveda se abre cuando los tres discos están en su posición, o sea, cuando logran la combinación, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántas posibles combinaciones hay? Bueno, el primer disco tiene 10 posibilidades, del 1 al 10, y el segundo de 10 también, y el tercero 10. Son los tres discos. Sí, o sea, son 1000 combinaciones posibles. De todas esas, solo una es la correcta. Por lo tanto, ¿cuántos intentos fallidos hay? Pues, de los 1000 intentos, solo uno es el correcto. Por lo tanto, podría fallar hasta 999. ¿Qué te parece? Ya está, al toque. ¿Sí o no? ¿Se entendió? ¿Sí? Principios. Principios nada más, el número 2. ¿Ah? No se han puesto a dibujar la caja fuerte, ¿no? Muy bien. ¿Avanzamos? ¿Sí? ¿Avanzamos? ¿Sí? Muy bien. La Municipalidad de Lima ha ordenado que las mototaxis, dice, quiero que sean amarillas, dice, ¿no? Sean placas con 6 caracteres, 3 letras seguidas de 3 dígitos. ¿Cuántas placas diferentes se pueden formar? Considerar 26 letras del alfabeto. Entonces, ojo, sería más o menos algo así. 3 letras seguidas de 3 dígitos. Si son 26 letras para la primera, hay 26 posibilidades. Y para la segunda también, y para la tercera también. Pero expresen, si para la primera es 26, para la segunda no son 25 y la siguiente 24. Bueno, eso sería si no se pueden repetir letras. En ninguna parte del problema dice que no se pueden repetir. Así que puedo repetir la misma letra, no hay problema. Ahora, dígitos. Un dígito es una cifra. ¿Cuántas cifras existen, amigos? ¿Cuántas cifras existen? ¿Ah? ¿Cuántas cifras existen en la realidad? ¿Ah? ¿Cuántas cifras? Un dígito es una cifra. ¿Cuántas cifras existen? ¿Eh? ¿Cuántas cifras existen? 10, claro, del 0 al 9. Por lo tanto, aquí hay 10 posibilidades y aquí también y aquí también. Para formar la placa, pongo la primera letra y la segunda y la tercera y el primer dígito, etcétera. O sea, es una multiplicación. ¿Por se puede poner así? Ya está, listo, se acabó, ya está. Esto lo hago porque es lo que está en las alternativas, ¿no? Regalito, la número 3, ¿sí o no? Número 4. Al ir 5 parejas de esposos al Teatro Segura. Cuidado, lo de las letras son 26 porque el problema lo dice. Hay 26 letras. Si dice el problema, hay 26 letras, ¿no? Hay que hacerle el caso y punto. Al ir 5 parejas de esposos al Teatro Segura, tienen mala suerte de encontrar solamente 5 asientos juntos en una misma fila. ¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar si se quiere que esté sentado, por lo menos esté sentado un hombre y una mujer?
Entonces, atentos con esto. En primer lugar, hay un detalle importante. Son 5 parejas de esposos, o sea, hay 10 personas. Si quiero que esté sentado por lo menos un hombre y una mujer, si quiero que esté sentado por lo menos un hombre y una mujer, ojo, entonces hay un detalle importante. Tienen que entrar al menos un hombre y una mujer. Claro, pues tienen que entrar todos. No, es que no van a entrar todos. Date cuenta algo importante. Dice que solamente encontraron 5 asientos juntos, nada más, en una fila. Por lo tanto, de las 10 personas, al teatro solo van a entrar 5. No hay más asientos. Solo entran 5. Y si entran 5, ojo, esos 5, ¿quiénes son? Pues lo primero que tengo que elegir es quiénes van a entrar. Deben entrar 5 de los 10 y al menos debe haber un hombre y una mujer, porque el problema dice que tiene que estar sentado al menos un hombre y una mujer. O sea, esto sería bastante sencillo como idea. En realidad hay 10 personas, de las 10 elijo 5. Para eso no importa el orden, solo elijo, ustedes 5 van a entrar, punto. Solamente estoy eligiendo quiénes entran, ustedes 5 van a entrar. Que sería combinatoria, de los 10 elijo 5. Pero hay que tener cuidado con dos casos. Si tiene que entrar al menos un hombre y una mujer, no debo considerar que entren puros hombres o puras mujeres. Bueno, hay dos casos, ¿no? Hay justo 5 hombres y hay justo 5 mujeres. O sea, hay dos casos, 5 hombres, 5 mujeres, en los cuales no se cumple lo que yo quiero. Por lo tanto, del total combinatoria de 10 en 5, de los 10 entran 5 personas, debo quitar 2 de ellos que corresponden a cuando entran solo 5 hombres o solo 5 mujeres. Son dos casos, ¿no? Son dos casos. Ahora, esto que está entre paréntesis solamente es la selección de la gente que entra al teatro. Pero ahora dice de cuántas maneras se pueden sentar, de cuántas formas se pueden sentar, de cuántas maneras se pueden sentar, de cuántas maneras se pueden ubicar en los asientos. En otras palabras, permutación lineal. Son 5 personas en línea, debería ser una permutación de 5. Lineal, una permutación lineal de los 5. Por lo tanto, eso me saldría ya haciendo los cálculos. Esta parte ya le puedo dejar a usted para que hagan los cálculos. 30.000. 30.000 formas. ¿Ya? Bien. ¿Más o menos entendido esto aquí? ¿Sí? ¿Avanzamos? ¿Sí? Repito, tú quieres que estén sentados al menos un hombre y una mujer. Entonces, de todas las formas que de 10 personas entren 5, debes quitar las que no te sirven. ¿Cuáles no te sirven? Que entren puros hombres o puras mujeres. Y solo son dos maneras, pues, ¿no? De los 5 hombres entran 5, es una forma. De las 5 mujeres entran 5, es otra forma. Son dos maneras en que, dos formas en que, dos opciones en que hay puros hombres o puras mujeres. No quiero eso, el problema dice que no quiero eso. Por eso del total quito esos dos casos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Chévere. ¿Avanzamos? Perfecto. Paola va a una discotienda y gasta, disculpen, $18 en comprar CDs de ópera a $6 cada uno y de Tecnocumbia a $3 cada uno. Bueno, eclécticos sus gustos. Muy bien. Entonces, va a gastar $6 en cada CD de ópera, $3 en cada CD de Tecnocumbia. ¿De cuántas maneras diferentes puede haber elegido su compra si la discoteca tiene solo 5 CDs de cada género? Nada más. Son de diferentes autores. Y algo importante, compra al menos uno de cada género. O sea, por ejemplo, no puede pasar esto. Compra 3 de ópera, profe, 3 por 6, 18. Sí, claro, pues si compra 3 de ópera ya no compraría ninguno de Tecnocumbia, ¿no? Eso no debe pasar, debe haber al menos uno de cada género. Por lo tanto, yo creo que solo hay estas posibilidades. Que compre 2 de ópera, 2 de Tecnocumbia, eso forma $18, o que sea uno de ópera y 4 de Tecnocumbia, perdón, que también son $18. 2 de ópera, 2 por 6, 12, y 2 de Tecnocumbia, 2 por 3, 6, sale 18, o uno de ópera, 6 por 1, y 3 de Tecnocumbia, 4 por 3, 12 más 6, 18. Son las únicas maneras. Pero recuerda que hay 5 de cada género musical.
Por lo tanto, si compra dos CDs de ópera, quiere decir que de los 5 de ópera compró dos. Y de los 5 de Tecnocumbia compró dos. O, y por eso se va a sumar, de los 5 de ópera compra uno. Y de los 5 de Tecnocumbia compra cuatro. Estas operaciones son relativamente fáciles, ¿no? Usando las propiedades y usándolo de la forma práctica, hay que sumar esos dos resultados y me va a salir 125. ¿Sí? Ya está. La 6 en realidad es ciertamente un poco parecida, ¿no? En un establo tenemos 6 vacas y 2 carneros, ojo, 12 carneros, perdón. Un comprador de ganado dice, observa que solo tiene dinero para comprar 10 carneros y 3 vacas o 5 vacas y 4 carneros. ¿De cuántas maneras el comprador puede efectuar una compra y gastar todo su dinero? Entonces, tiene 10 carneros y no, quiere comprar 10 carneros y 3 vacas o 5 vacas y 4 carneros. Disponemos de 6 vacas y 12 carneros. Por lo tanto, de los 12 carneros va a comprar 10. Y de las 6 vacas compra 3. O de las 6 vacas compra 5 y de los 12 carneros compra 4. Ahora, combinatoria de 12 en 10, no te olvides que combinatoria de 12 en 2, luego se puede poner así. ¿Ya? Formas prácticas, la 6 en 5 es propiedades, 6, 12 en 4 forma práctica, y ya está, ¿no? Recuerda, insisto, la combinatoria de 12 en 10 es lo mismo que la combinatoria de 12 en 2. Bueno, ponemos el resultado de los cálculos y ya está, 4.290. Muy bien, ¿se entendió esto de aquí? ¿Sí? ¿Sin problemas? ¿Sí, sí, sí? Muy parecido a las 5 y las 6, ¿no? ¿Sí? ¿Me avisan para avanzar? ¿Ok? ¿Sí? ¿Avanzamos? Excelente, muy bien, excelente. Un estudiante tiene que contestar 8 de 10 preguntas en un examen. ¿Mm? Hay 3 subpreguntas ahí. ¿Ya? Muy bien. ¿De cuántas maneras puede estudiante escoger las 8 preguntas? Ya, fácil, eso no importa el orden, ¿no? ¿Qué preguntas contestaste? La uno y la 2. Yo contesté la 2 y la uno. Hicimos lo mismo, pues, ¿sí o no? ¿Eh? No importa el orden. ¿De cuántas maneras puede estudiante escoger las 8 preguntas? De las 10 elige 8 con combinatoria. Ya, eso es lo mismo que de 10 en 2, la forma práctica. Perdón, la propiedad, perdón. Y así, aplicando forma práctica, eso sale al toque 45. Ya, ya esos son los cálculos, los dejo para ti. Si las 3 primeras son obligatorias, mira, de las 10, las 3 primeras son obligadas. Le quedan 7 para elegir. Pero recuerda que él solo debe contestar 8. De las 10, las 3 primeras son obligadas. Para que sean 8 le falta elegir 5 de las 7 que quedan. Entonces, solo tiene que elegir 5 de las 7 que quedan. Eso sale 21. Las 3 primeras no las elige, son obligatorias, no es necesario colocarlo, porque son obligatorias, no hay que elegir, no hay nada que elegir, es obligado, ¿sí o no? Si tiene que contestar 4 de las 5 primeras, ¿de cuántas formas puede hacerlo? No olvides que debe contestar 8 de 10. Si de las 5 primeras debe responder 4, ¿de dónde sacan las otras 4 para completar 8? Pues debe ser de las 5 últimas, ¿no? De las 5 últimas también debe responder 4. Pues. ¿De dónde salen las 8 preguntas? ¿Ah? Repito, recuerda que tiene que contestar 8 de 10. De las 10 debe contestar 8. Si de las 5 primeras contesta 4, las otras 4 deben salir de las 5 últimas, pues. Por lo tanto, sería de las 5 primeras elige 4 y de las 5 últimas elige 4. Operando esto sale 25. ¿Ya? Muy bien. ¿De cuántas maneras se puede ubicar 9 personas alrededor de una mesa circular? Dos de ellas no van a estar juntas. Eso de que dos de ellas no estén juntas es muy fastidioso porque hay muchas posibilidades. Sobre todo son 9 lugares, ¿no? Y vamos a hacer un viejo truco aquí. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar? Ojo, si dos de ellas no están juntas, bueno, practiquemos con el complemento.
que dos no estén juntas es como que al total de formas le quiten lo contrario. O sea, que sí están juntas. Si al total de formas le quitas lo que no quieres, te va a quedar lo que quieres. Yo quiero que dos no estén juntas. Bueno, lo contrario es que esas sí estén juntas. Es más fácil de calcular. Al total de formas, que es una circular de 9 personas, le voy a quitar aquella en que estas dos personas están juntas. Sería una situación más o menos así. O sea, hay dos personas juntas y son 9 en círculo. Son 9 en círculo, dos están juntos. Es como si ya no fueran 9, es como si fueran solamente 8. Estos dos son como si fueran uno solo. Son 8 en círculo, circular de 8. Pero adicionalmente hay que multiplicarlo por la permutación de 2. ¿Por qué? Porque esas dos que están en línea, ahí, esas dos que están juntas forman su propia fila, una línea de 2. Una línea abierta, eso no es un círculo. Por lo tanto, es una línea de 2. Se ordenan los 8 en círculo y ese par que están juntos, que es uno de los 8, es una línea de 2. Bueno, haciendo las operaciones, recuerda que la circular de 9 es factorial de 8, la circular de 8 es factorial de 7. Entonces, ya sería solamente esto de aquí. Ahora, las alternativas están con factoriales. Luego un poquito de forma. Factorizo el factorial de 7 y me quedaría 6 veces factorial de 7 o factorial de 7 por 6. Ya está. Bien. ¿Se entiende? ¿Lo tienen, chicos? ¿Mm? Tenemos poco tiempo, pero podemos lograrlo, ¿sí? ¿Sí? ¿Avanzamos? Afortunadamente los problemas de análisis combinatorio son chiquitos, así que podemos lograrlo. A ver, avísame para avanzar. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Son de pana, son otro level ustedes. Ya. La 9 es un plagio. Es básicamente el problema número 2. ¿Se acuerdan de las placas? Es igualito. Lo único que esta vez ya no son 26 letras, sino 27. ¿Ah? Y que en vez de ponerlo en forma de potencia, me han pedido el resultado completo, que sale esto de aquí. Ya está. Listo. Es el mismo problema, fíjense, es el mismo problema, solamente que en vez de 27, 26, ahora son las 27 letras. Número 10. Para la biblioteca de la academia se han elegido, han comprado 6 estantes grandes, 5 medianos, 4 pequeños, todos de distintos diseños, o sea, todos son diferentes. Se les va a ubicar en una línea, en una fila, en un ambiente acondicionado. ¿De cuántas maneras diferentes puedo ubicarlos? Sabiendo que los del mismo tamaño deben estar siempre juntos. O sea, todos los 6 grandes deben estar juntos en una forma, en un solo bloque. Los 5 medianos deben estar juntos también. Y los 4 pequeños también. Por lo tanto, los 6 grandes, ojo, forman su fila de 6. Es un factorial de 6. O sea, son 6, recuerda que son diferentes, o sea que se los puede intercambiar el lugar. Los 6 grandes están juntos, pero ¿en qué orden? Factorial de 6 formas. Esto pasa con los 5 medianos también. Y pasa también con los 4 pequeños. ¿De acuerdo? Pero hay algo más. O sea, he ordenado cada uno de los grupos estantes dentro de su grupo. O sea, los 6 grandes factorial de 6, los 5 medianos factorial de 5, los 4 pequeños factorial de 4. Pero los 3 grupos también forman una fila. ¿Sí o no? Los 3 grupos forman una fila. O sea, en otras palabras, ¿en qué parte del problema dice que tienen que comenzar con los grandes? ¿Por qué no puedo poner primero los pequeños o primero los medianos? O sea, es como tener 3 bloques en línea. Y eso sería un factorial de 3. Se ordenan cada grupo de estantes, los grandes, medianos y pequeños, y se ordenan los 3 bloques. Luego se multiplica y ya está. Ahora, en las alternativas justo aparece así nomás. O sea que está listo. ¿Ya? No me han pedido que lo calcule. Muy bien. ¿Lo tienen, por favor? ¿Sí? Chévere. ¿Avanzamos? ¿Sí? Falta poquito, falta poquito. ¿Avanzamos, avanzamos? ¿Sí? Muy bien. Este problema 11 es muy sencillo, creo yo. Dice que 10 equipos de fútbol participan en un campeonato de una sola rueda, todos contra todos.
¿Cuántos partidos más deberíamos programar si llegan 3 equipos más? Simple, si llegan 3 equipos, esos 3 equipos tienen que jugar con cada uno de los 10 que ya estaban. O sea, serían, cada uno de esos 3 equipos debe jugar con los 10 equipos que ya estaban presentes. Ahí sería solamente 3 por 10, 30 partidos adicionales. ¿Sí o no? ¿Ok? Pero adicionalmente también deben jugar entre los 3. Y eso significa que sería una combinatoria de 3 en 2 partidos. ¿Por qué combinatoria de 3 en 2? Muy simple, porque para tener un partido necesito 2 equipos. No importa el orden. ¿Está jugando A con B o B con A? Oh, es lo mismo, pero. Entonces, son grupos de 2. Te repito, cada uno de los 3 equipos juega con los 10 equipos que ya están presentes y además juegan entre sí. Por lo tanto, eso es el total de partidos que se van a formar. Bueno, no es nada del otro mundo, esto sale 33. ¿Sí? La pregunta solo no es cuántos partidos en total hay, sino cuántos se añadieron. ¿Sí? Ahora, matrimonio Díaz con sus 3 hijos, matrimonio Ordóñez con sus 2 hijos ubicados alrededor de una mesa circular. ¿De acuerdo? ¿De cuántas formas diferentes pueden sentarse? Si la familia Díaz quiere estar junta con los hijos en medio de los padres. O sea, la situación sería más o menos así. La familia Díaz, los 2 padres, en medio están sus 3 hijos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Algo así. Entonces, esta situación, y los padres tienen que estar necesariamente en los extremos de ese grupo, en ese grupo. El matrimonio Ordóñez también está formado pues, por padre, madre y 2 hijos. Es lo que el problema dice. Ahí sí no hay ninguna restricción. Entonces, fíjate bien. Debería decir que hay 9 en un círculo, pero la familia Díaz está necesariamente todos en bloque juntos. Por lo tanto, es como si fueran uno solo. Más los 4 Ordóñez es un círculo de 5. Es una circular de 5. Pero la familia Díaz está compuesta esa línea de una manera muy interesante. Fíjate, los padres están a los extremos. O sea, los padres forman un factorial de 2 formas de ordenarse. ¿No? ¿Te das cuenta? Los padres, factorial de 2. Hay 2 sitios, los extremos, para 2 personas. Y los 3 hijos ocupan 3 sitios para 3 personas. Factorial de 3 para los hijos. Por lo tanto, ordenamos todo el círculo y ordenamos a los días. Factorial de 2 para los papás y factorial de 3 para los hijos. Por lo tanto, tendríamos ahí simplemente 288. ¿Lo tienen, chicos? ¿Sí? Ya llegamos, no fue la hora. Pero les voy a dar la solución de la última, al toque, ¿ya? Les voy a dar al toque la solución de la última, ¿sí? Ya está, ya está, ya está. Ya. Avísame si ya lo tienes, ¿sí? Ya, a ver. Palo del bote, ojo, este sería el esquema, el timonel y los 8 remeros. Esta sería la solución. Ojo, en el timón hay 3 opciones, porque hay 3 personas que pueden llevar el timón, da todo el problema. Además, ojo, hay 2 personas que tienen que ir de todas maneras y que tienen que estar en uno de los lados, ¿ya? Desde los 4 asientos de un lado, selecciono 2 para esas personas. ¿Por qué por 2? Porque puede ser lado derecho o lado izquierdo, no sabemos. Y una vez que se han sentado todos ellos, quedan 8 personas para 6 asientos. Claramente permutaciones porque obviamente el orden es importante, ¿no? Obviamente el orden es importante, ¿sí? ¿No? De cuántas maneras se van a sentar. Es más, el problema dice, más solapa no puede ser, de cuántas maneras se pueden ordenar. ¿Será importante el orden? Pero en general, de cuántas maneras se sientan, de cuántas maneras se colocan, pero ya sabemos que el orden es importante. ¿Lo tienen, chicos? Ya me pasé de la hora. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? 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 Chévere, muy bien. Revisar la teoría, a estudiar, por favor, para tenerlo claro. ¿Ya? La teoría es la clave. Fíjate que la teoría es la clave. Revisen los procedimientos que hemos hecho, revisen los ayudas que les he dado, las propiedades, chicos, miren cómo han aparecido las propiedades en los cálculos, eso es muy común. Nos quedamos aquí a estudiar y practicar. Espero que esto haya sido de ayuda para ti. Cuídense bastante, nos vemos hasta la próxima semana. Por ahora, así como ella te dijo, esto se acabó. Cuídense, gracias. Bye bye.
a estudiar. Chicos, nos vemos en el enlace que les envía el grupo, por favor.